cuando ese enemigo está tratando de hacernos la guerra a través de la palabra del Señor. Y comenzamos leyendo el texto de oro o el texto aéreo. Dice, este versículo pone un ejemplo para que vayamos entendiendo de qué se va a tratar el estudio. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Esa escritura se refiere, ¿verdad? Cuando, alabado sea el Señor, David se enfrentó con Goliat. Dice que David no usó una espada, usó una piedra. Y no fue David el que derrotó a Goliat, sino que fue Dios, Jehová. Entonces todas las batallas y las guerras son del Señor, amén. El objetivo del estudio, pongan muy buena atención en el objetivo del estudio. Comprender que si usted es un verdadero creyente, Satanás lo odia. Un verdadero creyente, Satanás lo odia. ¿Por qué cree que le odia? Porque hemos decidido seguir a Dios, porque somos la imagen de Cristo. Alabado sea el Señor. De una de las dos maneras estamos siguiendo los pasos de Jesús. Estamos llevando el ejemplo de Jesús. Tenemos la imagen de Jesús y Satanás odia a Jesús. Y como nosotros tenemos la imagen de Jesús, Satanás lo odia a usted y a mí. Pero no a todos los cristianos, sino que el estudio dice que a los verdaderos creyentes. Entonces, si usted y yo nos consideramos un verdadero creyente, tenga por seguro y créalo que tiene un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Entonces dice, ese es el primer objetivo, comprender que si usted es un verdadero creyente, Satanás le odia. Lo odia porque usted es la imagen de Cristo. Desde que usted aceptó al Señor, el Señor le quitó todos sus pecados. El Dios Todopoderoso, el que estaba enojado con la creación y con la humanidad, ahora en cada uno de ellos, ya sea en usted, en mí, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, dice que nuestro Padre Celestial que está en los cielos ya no lo mira a usted, sino que mira a su Hijo amado, a Jesucristo. Y le pongo un ejemplo. Cuando una persona viene a usted, una persona, vamos a suponer, un hijo de un gran amigo de usted. Usted con ese amigo llevaron una amistad muy buena, muy estrecha. Y ese amigo tiene un hijo, pero usted no conoce al hijo de ese amigo.
Pero ese hijo de su amigo un día viene delante de usted y le dice: yo soy hijo de Julano de tal, tu amigo. Necesito que me ayudes en esto. ¿Por qué lo haría usted? Por el amigo. Todo el favor que usted le hiciera a ese hijo sería en memoria del amigo, en el gran afecto, en el gran amor, en la gran lealtad, en la gran amistad que usted tuvo con ese amigo, ¿verdad? Entonces esa persona que viene, usted ni siquiera la conoce, y usted le hace el favor porque es hijo de su gran amigo. Entonces usted, ¿a quién está viendo? Al amigo reflejado en él. Lo mismo nuestro Padre Dios con Jesucristo. A usted lo mira el Señor a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que dio la vida por todos nosotros. Y el Señor mira a su Hijo amado, y detrás de su Hijo amado está usted. Alabado sea el Señor. Así de simple. Poderoso Dios. Entonces ese es el motivo por qué Satanás nos odia, porque tenemos la imagen de Cristo. Satanás lo odia porque Dios está con usted y porque ama a Cristo. Usted ama a Cristo, yo amo a Cristo, y Satanás es enemigo de Cristo también. Por ahí va el estudio, por ahí más o menos. Ahí va a salir eso. Poderoso Dios. Entonces, si estamos con Cristo, somos de Cristo y tenemos de enemigo el mismo enemigo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 16. Ahí el del monitor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Cristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo se identifica Pedro? Pedro se identifica ya como uno de los de Cristo, porque nuestro Padre Dios le revela a Pedro a través del Espíritu Santo quién era el Hijo de Dios. Ahí Pedro es parte de Cristo ya, es de los de Dios, ¿verdad? Y ahí comienza. Introducción. A lo largo de los siglos, miles de hombres, en esta lectura, quiero que pongan atención, porque aquí nos explica ejemplos sobre lo que es una guerra secular. A lo largo de los siglos, miles de hombres han dedicado su vida a evaluar y definir, estudiar y aplicar las diversas estrategias militares, buscando analizar y proveer el éxito a la hora de la batalla. Antes de ir a una guerra, los generales estudian las tácticas antiguas, lo que ha funcionado y lo que no, la topología del terreno, donde ocurrirá, el clima en el área y hasta cómo piensa el enemigo. Esto les permite desarrollar un plan de defensa y de ataque, y sin duda ha previsto de éxito a muchos hombres de guerra. Pero ya que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos los nuestros, Isaías 55:9, en el terreno celestial las tácticas son diferentes. No cabe duda, hay una batalla, pero no es contra sangre ni carne. Efesios 6:12.
lo busqué el 6.2, pero parece que, no sé si, pero no coincidía con la escritura. Entonces, nos da un ejemplo, ¿verdad? Lo que es una guerra secular, una guerra física, una guerra de hombres, de reinos, de poderes, ¿verdad? Y nos da explicaciones, ¿verdad? Las tácticas de guerra, como generales dice que estudian al enemigo, lo estudian como piensa, estudian el terreno, estudian el clima, estudian, sacan, por ejemplo, técnicas de las guerras que hayan tenido antes y toman de las que les han funcionado. Pero en la guerra espiritual dice que es completamente diferente. Amén. Entonces esto es para que nos demos una idea lo que es una guerra secular, una guerra física, una guerra humana, ¿verdad? A lo que es una guerra espiritual. Comenzamos con el estudio y habla de formas erróneas de batallar. Quise que hay maneras de cómo batallar en esta guerra espiritual, pero no todas son las correctas. Hay unas maneras que están completamente erróneas. Entonces ahí es donde es un grave peligro para el cristiano estar bien preparado y saber las técnicas de cómo se debe de llevar a cabo esta guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, una forma errónea de batallar, dice, hay dos extremos de creencias que son graves en términos de combatir. Primero, cuando al rechazar creer que hay una batalla. La primera o el primer error es no creer que tienes una guerra. Es como si el cristiano dijera, no, pues es que yo ya estoy en Cristo, yo ya debo de vivir como venga a mi manera, o debo de vivir confiado, haciendo cosas que me puedan debilitar en lo espiritual, ¿verdad? Ignorar que hay una guerra espiritual. Dice que ese es el primer error. Es fácil sufrir heridas y espirituales, puesto que nos encontramos sin las armas equipadas ni listas para dar para los dardos que vienen. Entonces, una persona que no cree que existe una guerra, que existe una batalla, está confiado y desarmado. Y una persona confiada y desarmada es fácil de ser herida, es fácil de ser derrotada, es fácil, alabado sea el Señor, que haya una completa ruina en su vida, ¿verdad? Alabado sea el Dios. La Biblia enseña algo muy diferente. Vemos en Judas 1:9. Perdón, creo que me brinqué, ¿verdad? Sí, me brinqué. Sí, me brinqué. Es fácil sufrir heridas espirituales, puesto que nos encontramos sin las armas equipadas, listas para los dardos que vienen. El otro extremo, la otra forma errónea o la otra forma equivocada, el otro extremo es el de atribuir todo lo que pasa a Satanás. Eso es muy común, ¿verdad? Cuando
cristiano viene al Señor y todo lo que le sucede en su vida le echa la culpa a Satanás. Y sabemos que no siempre el enemigo está en medio de tus derrotas. A veces es uno mismo, uno en su propio descuido, en nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra, sabiendo que es lo malo y por nuestra propia concupiscencia decidimos hacer lo malo. Entonces ahí no le echa la culpa a Satanás. Nosotros somos culpables también de nuestras propias concupiscencias. Quiere decir que nosotros, ya sabiendo lo que es malo, y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, porque muchos cristianos se apega ahí, que dice, el diablo tuvo la culpa, el diablo es el culpable de todo. Y mire que uno no hace nada, uno siempre es el víctima del enemigo, pero nosotros también somos muy responsables en nuestra vida también. Amén. Porque yo sí he escuchado muchos, ¿verdad? Que el enemigo dice que si anda como león rugiente, ¿a quién quiere devorar? Y yo cuando oía que decía devorar pensaba que me quería matar. Pero no, hermanos, el enemigo lo que quiere es tumbarlo de su fe, que usted pierda la confianza en el Señor, que usted ya no confíe en Dios, que no tenga fe en Dios. De ahí es donde el enemigo lo quiere tumbar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en otro extremo, el de atribuir todo lo que pasa a Satanás. Esa es una manera errónea de batallar, queriéndole echar la culpa a alguien más, lo que termina dándole más poder de lo que realmente tiene. Y esa es una gran verdad. Hay gente que a veces hasta le tiene más temor al diablo que a nuestro Dios. A veces dándole el más poder de lo que él tiene. Él tiene poder, pero nuestro Dios es más poderoso. Y la palabra dice: no temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino a aquel que tiene potestad de mandar tu alma al infierno. Ese es el que debemos de guardarle respeto y temor y darle a él toda la gloria en su poder. Pero con este tipo de actitud le damos poder a Satanás más de lo que no tiene, porque ya Satanás en todo está él en nuestras vidas, en todos nuestros errores, cuando no es así. Gloria a Dios. ¿Lo vamos entendiendo? Poderoso. Sigo leyendo. Muchas personas creen que la forma de luchar contra estas potestades es una lucha de poder. Se comportan como detectives espirituales, siempre buscando al diablo para reprenderlo y arrebatarle lo que se ha llevado. Es que la guerra con Satanás no es de una que tú me das una y yo te doy una, o no es con mi voz fuerte, no es con mi reprensión de te reprendo, no es así. Más adelante el estudio habla de cómo debemos de hacer la guerra, no de esta manera, no es de poder a poder. ¿Recuerdan cuando
Jesús, el enemigo vino y quiso sentar a Jesús, Jesús no le dijo así. A último, de la única manera que se oye en la palabra que el Señor alza su tono un poco, le dice, vete Satanás. Pero de ahí él le citó la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso no funciona, no es así. No es de que usted diga, yo me le paro a ella. No es de esa forma. Aquí el estudio nos va a enseñar cómo debemos de hacer la guerra. Alabado sea Dios. Entonces dice que a veces la hacemos de detectives, que andamos buscando al enemigo para reprenderlo. Dice, siempre buscando al diablo para reprenderlo, arrebatarle lo que se ha llevado. Esta no es la enseñanza de la palabra. Esto no nos enseña la palabra. Dice que así no. La Biblia enseña algo muy diferente. Vemos en Judas 1:9, ahí pone un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y todos conocemos quién es ese ángel. Ese ángel es el ángel con más rango en el cielo en cuestiones de misiones, en cuestiones de ir a hacer misiones, ¿verdad? Donde directamente ese ángel tiene que luchar contra el enemigo. Y el ángel Miguel, o arcángel Miguel, tiene poder, mas él sin embargo le dice que el Señor te reprenda. Y el ángel Miguel es poderoso, el arcángel Miguel es poderoso, ¿verdad? Es de aquellos para misiones especiales, alabado sea el Señor, en los escuadrones del cielo. Aleluya. Entonces, como ejemplo tenemos esa escritura. Dice que el arcángel Miguel, quien tiene más poder que nosotros, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra el diablo cuando disputaba acerca del cuerpo de Moisés. También vemos la historia de los hijos de Aseba en Hechos 19, 11, 16. Exorcistas ambulantes que fueron reprendidos por un demonio al punto de terminar desnudos y heridos. Estos hijos de este personaje, dice que eran 7 hijos que tenía un sacerdote judío, pero dice que esos hijos practicaban la magia, la adivinación, y oyeron que en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo los demonios se sujetaban, y esto se les hizo fácil. Dice que encontraron a unos demonios y dice que se les hizo fácil reprenderlos, y esos demonios le contestaron: a Jesús lo conocemos y a Pablo también, ¿y ustedes quiénes son? Entonces ahí es donde dice que se armó una pelea, pero esa pelea sí fue física, ¿verdad? Ahí los demonios, dice que un solo demonio o demonios en una persona, tal vez eran más de uno, pero dice que a los 7 les dieron una golpiza y los desnudaron. Desnudos los mandaron y salieron huyendo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que las guerras no son físicas, sino espirituales. Pablo simplemente con la palabra
los demonios se sujetaban. Jesús con la palabra, los demonios se sujetaban. Alabado sea el Señor. Entonces terminamos con esta parte. 3 formas erradas de batallar. No es de esa manera, ¿verdad? Vamos ahora a un llamado a resistir. Aquí vamos a ver las formas como el cristiano puede resistir a los ataques y a la guerra que lanza el enemigo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra? Una pregunta de interrogación. Dice Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7 es un llamado a resistir. La batalla del cristiano es saber resistir, saber hacer la guerra resistiendo, aguantando, esperando, confiando en Dios. Esa es la clave. Pero muchos en la enfermedad no resistimos, muchos en la prueba no resistimos, muchos en el momento difícil no resistimos, no aguantamos, decaemos, nuestra fe mengua, nuestra confianza en el Señor mengua. Entonces ahí es donde la guerra, alabado sea el Señor, usted la está perdiendo. Pero la guerra se pelea aprendiendo a resistir. ¿Cómo? Aquí nos va a hablar el estudio. Entonces el apóstol Pablo nos llama, Santiago, y nos dice cómo debemos de resistir. Resiste al enemigo, a las acechanzas, a los ataques, a las acechadas que el enemigo hace sobre nosotros. Solo es resistir, aguantar, esperar, mantenerse firmes, no perder la fe, no perder la esperanza, mantener esa seguridad en el Señor. Y cuando el enemigo mire que usted es un hombre de fe, una mujer de fe, un cristiano que no lo mueve el problema, la enfermedad, la necesidad, el afligimiento, entonces el enemigo va a ver que con usted no va a poder ganarle y él va a huir. Es lo que dice la palabra. De esa manera es como se pelea. Efesios 6:10 dice: primero el apóstol nos llama a fortalecernos. Primero tenemos que fortalecernos para poder resistir, para entonces estar firmes contra las insidias del diablo, o quiere decir los engaños ocultos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre prepara algo bien escondido, ¿verdad? Preparando un engaño fácil de que usted lo crea, ¿verdad? Pero la verdadera esencia de esa mentira no se mira así al momento, sino después que se da cuenta que ya ha sido engañado. La palabra dice que el engañado no se da cuenta que está engañado hasta que ha sido engañado. Cuando usted si alguna vez alguien lo estafó, ¿cuándo se dio cuenta que estaba estafado? Cuando ya no tenía lo que aquel le quitó, ¿verdad? Me estafó y yo creí que era de verdad. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios. Entonces es el llamado a resistir. Es la manera de hacer la guerra, resistiendo, ¿verdad? Y como referencia nos pone Efesios 6:10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿El que sigue? Resistid en el día malo y estad firmes. En el día malo hay que resistir, como yo les decía, ¿verdad? Si no está fortalecido en el día malo, que el día malo se refiere a todo lo que suceda en un momento de nuestras vidas, cosas que nos pueden hacer sentir en condiciones, ¿verdad?, de necesidad, afligimiento, de carencia, de enfermedad, de todas las cosas que le puede suceder al ser humano o al cristiano, cosas que no nos gusta que nos sucedan en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice que tenemos que estar fortalecidos para poder resistir. Una vez más en Efesios 6:14, estén pues firmes. A lo mismo nos llama el apóstol Pedro. Pedro también nos aconseja de la misma manera. Dice, en la guerra espiritual, la principal labor del cristiano no es atacar. Como le decía, no ande buscando al enemigo para aventarle un tirito, no. No lo busque, mejor fortalézcase y espere para que pueda resistir, ¿verdad? ¿A resistir a qué? A las acechanzas del enemigo. Y mire que donde ataca el enemigo muy a menudo, le tira dardos. ¿Dardos de qué? Ya no me quieren en la iglesia, no me saludó, ni cantan bonito, ni siento nada en esa iglesia allá. ¿Para qué estás ahí? Ya llevas hartos años, estás bien feo. ¿Cuánta cosa el enemigo habla a nuestra mente? Estás bien cansado, ¿para qué vas a la iglesia? Quédate a descansar. Ir a la iglesia, ¿para qué? Puro dardo. Pequeños, pero son dardos que el enemigo lanza y lanza y lanza y lanza, ¿verdad? Pero si usted está fortalecido, yo estoy fortalecido, yo voy a decir, no, yo voy a la iglesia. Porque la presencia del Señor que yo siento me edifica. Me siento vivo después del culto. Me siento bien. Si venía un poquito turbado, me renuevo. Y mi fe sigue firmes. Mis ganas de seguir al Señor siguen firmes. Ya no quiero crecer tanto, pero mantenerme firme. Amén. Firme, fiel, esperando, confiado en el Señor. Alabado sea Dios. Bendito es el Señor. Entonces, la guerra espiritual dice que el principal labor del cristiano no es atacar. No ataque. Es resistir. Ahora dice, ¿cómo resistimos?
Cuando Satanás tentó a Cristo, ¿qué hizo Jesús? Una enseñanza y un ejemplo que ha quedado plasmado aquí en la palabra. Citó la palabra. Se la citó a Satanás, el padre de la mentira. ¿Qué pasó ahí? Satanás no pudo resistir. No puede resistir a la verdad. Si Satanás habla mentira, usted le tiene que hablar la verdad. Yo le tengo que citar la verdad. No pelear con él, citarle la verdad. Satanás, como es el padre de mentira, no resiste a la verdad. Lo que él conoce, donde él trabaja, en lo que es experto, es en la mentira. Pero la verdad del Señor viene y lo descubre, ¿verdad? Y ahí es donde Satanás es derrotado. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, creyendo la palabra, Él huirá buscando otra táctica para venir de nuevo. Entonces el cristiano estamos en guerra continuamente, pero el cristiano se prepara, se fortalece para cuando el enemigo venga y quiera volver a atacar, usted está fuerte y aprende a resistir, aguanta en resistir, para que el enemigo, al ver que no puede hacer nada, se vuelve a ir, pero vuelve a irse a maquinar otro ataque. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos siempre fortalecidos, esperando el ataque del enemigo para poder citarle la palabra y resistir. ¿Se da cuenta? Bien fácil, ¿verdad? No tiene que hacer nada, simplemente estarse ahí quieto. Ve que no tiene ni que tirar patadas ni una voladora ahí, no. Ni gaste sus energías gritándole, no. Con la palabra, con su fe bien firmes. Oh sí, yo espero a mi Señor, espero la venida de mi Jesús. Y aquí estoy confiando en Él, esperándole, amándole, sirviéndole, adorándole, alabándole, hablando de la palabra. Alabado sea Dios. Entonces es el llamado a resistir. Esta es la forma que se debe de hacer la guerra. Ahora vamos a ver las artimañas del enemigo para que usted y yo las identifiquemos. Dice, Satanás tiene ciertas estrategias o artimañas que se repiten a lo largo de la Biblia y que todo cristiano puede reconocer algunas de ellas. Y como ejemplo tenemos el engaño en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre Abraham, el diablo. ¿Sí? ¿Estoy leyendo bien? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo.
que los escribas y los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Ahí hablando el diablo mentira. Pero Jesús los descubre con la verdad y le dice: no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham no me quisieran matar. Entonces ahí descubrió la verdad de la palabra de Dios a la mentira de Satanás. Con esa palabra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le citó la palabra y ahí le ganó una batalla, ¿eh? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la otra artimaña que el enemigo tiene? Las tentaciones. Leemos Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón. Lo que Satanás llevó a cabo en el cielo. La tentación de poder tener el poder, de poder tener la misma potestad de Dios. Fue tentado por la codicia del poder, por la igualdad de querer estar en la misma o ser igual a Dios, ¿verdad? Y vete a saber qué más le ofreció a los que lo siguieron, ¿verdad? Entonces por esa tentación fueron tentados y seducidos a seguirlo a él, ¿verdad? En la humanidad él ha mostrado ser muy astuto, y como ejemplo tenemos a Génesis 3:1 y 6. Todos sabemos qué pasó ahí, la astucia del enemigo, cómo pudo, ¿verdad?, convencer a esta Eva, presentándole el fruto codicioso, deleitoso a los ojos, y a través de ese engaño hizo caer a la compañera que le puso Adán, ¿verdad? Entonces, a través de las tentaciones, él te tienta, te incita a hacer lo malo, te anima, te presenta una apariencia, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos llamar? Una apariencia deleitosa, que se mire bien a los ojos, pero detrás de eso sabemos que está preparado el engaño. Dice que la mujer miró el fruto y se le hizo bueno a los ojos, y después ahí como maquinó Satanás la mentira y le hizo creer, ¿verdad?, que no moriría, que solamente lo que iba a pasar es que sus ojos iban a ser abiertos y que iba a poder discernir la verdad. ¿Sí? ¿Estoy mal? La verdad, ayúdenme. El bien y el mal. Y eso fue verdad, porque en cuanto se llevó a cabo el acto, esta mujer se sintió avergonzada. Entonces ahí sí le dijo una verdad, como dice el pastor, una verdad a medias, ¿verdad? Y también le dijo también ahí del árbol del fruto del árbol. Entonces, a través de las tentaciones,
el enemigo es hábil y su propósito es, a través de las tentaciones, hacer caer al Hijo de Dios. Y eso que sí está tremendo. Entonces, a través de las tentaciones también es una manera de que el enemigo lanza su guerra, ¿verdad? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resistí a los soberbios. ¿Sí? 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resistí a los soberbios y a la gracia a los humildes, ¿verdad? Ahí está hablando también de resistir, ¿verdad? De no ponerse a igual con los soberbios, ¿verdad? Sino que resistamos y no compararnos, ponerse en la misma situación que ellos. Ahora, de todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿verdad? De la manera errónea de batallar, de un llamado a resistir, de las artimañas de Satanás a través del engaño, de las tentaciones, de las acusaciones. También el enemigo también acusa. Un caso que la Biblia relata fue en el caso de Job. Después de que dice que animó a Dios a que el siervo Job fuera tratado de esa manera o puesto a prueba de esa manera, después dice que acusaba a este siervo, le lanzaba dardos, ¿verdad? Tanto que el siervo Job decía que maldecía el día en que había nacido. Imagínase la situación en que él se sentía indigno, se sentía que preferible hubiera muerto en el día que había nacido. Lo hacía sentir que estaba en pecado. ¿Y quién era? Era el enemigo, poniéndole esas dudas, hacerlo sentir culpable, que algo malo había hecho, que por eso él estaba en esa condición. Pero todo por la palabra sabemos que nada de ello era verdad, simplemente que estaba siendo probado por el Señor. Amén. Para demostrarle, ¿verdad?, el gran siervo que era Job. Aleluya. Estaba el Señor, ¿cómo le podría yo decir con su siervo? Orgulloso de él, tanto que hasta lo presumía, ¿verdad?, allá en el cielo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de las armaduras de la fe. Entonces, después de que el Señor nos llama a resistir y a fortalecernos, nos llama a que también nos armemos de las armaduras para poder resistir y poder fortalecernos, ¿verdad? Debido a la gran importancia del pasaje de Efesios 6, vamos a leerlo completo y a comentar brevemente lo que vemos en Efesios 6, 10 y 18. Si me ayuda ahí. Por lo demás, hermanos míos, y en el poder de su fuerza, nos dice que es con el poder de Dios y con las fuerzas de Él.
de Dios, no de nosotros, ¿verdad? En ellas tenemos que fortalecernos y refugiarnos, vestidos de toda armadura de Dios. Diablo. ¿Sigue? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un momento ahí. Entonces, ¿quiénes son estas tres categorías de enemigos que tenemos? Principados, ¿verdad? Líderes que el enemigo tiene al servicio de él. Un grupo de servidores con rangos y específicas actividades que estos principados llevan, ¿verdad? Contra potestades, contra gobernadores que gobiernan, ¿verdad? Sabemos que el enemigo es como si fuera un reino, está bien organizado. Tiene sus gobernadores, tiene sus principados y tiene sus seguidores que son sus huestes, seguidores. Todos los que le siguieron a él, ahora todos ellos trabajan para él. Como en un gobierno, en un reino, que tienen pueblo, tienen gobernadores, tienen príncipes en cada lugar, ¿verdad? Haciendo el labor que el rey quiere que hagan. Entonces son los príncipes, las potestades, gobernadores y huestes, todos los seguidores, como una sociedad en un reino, ciudadanos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, contra todos ellos, nosotros tenemos guerra. Pero por muchos que sean, de diferente rango, unos con más poder que otros, pero nosotros, el Señor simplemente nos llama a fortalecernos, a ponernos las armaduras y a resistir. Que el que pelea por nosotros es el Señor, con su poder y con su fuerza. Alabado sea Dios. ¿Dónde me quedé? El engaño, ¿verdad? No, las armaduras. Ok. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a hablar, primeramente comenzamos con nuestra cintura. El consejo que nos da: nuestra cintura está ceñida con la verdad y su palabra es la verdad. ¿Qué es lo que llevamos en la cintura? Cualquier cosa que nosotros nos pongamos en la cintura, tenemos que ceñirnos. Yo me pongo un pantalón, me pongo un cinturón y me lo ciño a mi cintura. Tiene que estar bien ajustado, fuerte, porque con ese ceñimiento, alabado sea el Señor, yo me siento seguro de poder hacer alguna otra actividad. No se me cae el pantalón, camino, me agacho y mi cintura anda bien ceñida, ¿verdad? Las damas, lo que se pongan en la cintura, también bien ceñidas. Entonces el Señor nos llama a que nos ciñamos, ¿verdad? Nuestra cintura está ceñida con la verdad y su palabra es
la verdad. ¿Qué quiere decir? Que es el cinturón, ¿verdad? La cinturón de la verdad del Señor. Tiene que estar firmes, que no se mueva ni se caiga. Entonces esa es la primera armadura que el Señor nos llama a ceñirnos. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, verdad. El que sigue, el estar revestidos con la coraza de la justicia produce la resistencia y Satanás huye. Esa coraza de justicia es el escudo, ¿verdad? Con el escudo usted se quita los golpes del enemigo. ¿Qué hace? Simplemente es protegerse y cubrirse, ¿verdad? Con ella resiste, con ese escudo acorazado de justicia. El enemigo huye con ese escudo, ¿verdad? Aprendemos también a levantar el escudo de la fe, que apaga todos los dardos encendidos del maligno cuando no hay duda de la palabra en nuestro corazón. Entonces ahí, si la palabra está en nuestro corazón, bien penetrada, bien segura, el enemigo no puede remover de tu corazón, de tu mente, la palabra del Señor, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces tenemos el cinturón. Me regreso un poquito para venirle dando secuencia. Toda nuestra cintura tiene que estar bien ceñida con la verdad, ¿verdad? Con su verdad, que es la palabra de Dios, que es verdad. Entonces, bien ceñidos con esa verdad. Y esa verdad está en nuestro cinturón, bien ceñido a nuestra cintura. El guerrero primero se ciñe, se aprieta, se ajusta para poder tener apoyo, fuerzas y poder hacer las demás actividades que tiene. Se ciñe el cinturón, ¿verdad? Se prepara para la guerra. Al estar vestidos con la coraza de justicia, produce la resistencia. La coraza de la justicia produce la resistencia, que es el escudo, como les decía ahorita. Aprendemos también a levantar el escudo de la fe. En esa coraza también se mantiene el escudo de la fe, que apaga todos los dardos encendidos del enemigo cuando no hay duda de la palabra en nuestros corazones. Aleluya. Tenemos nuestro yelmo, la salvación, que aunque no puede ser removida, Satanás procura atacarla acusándonos de no ser lo que Dios dice que somos. El yelmo es el casco, ¿verdad? Ahí es donde envía Satanás los dardos. Ahí es donde el enemigo lo quiere desanimar, lo quiere turbar, lo quiere hacerlo sentir que no es lo que verdaderamente Jesucristo dice que somos en el Señor. El enemigo ataca ahí, le lanza esos dardos de desánimo, de mentira, de incredulidad, de no creer en la palabra, en la promesa que el Señor ha puesto, ¿verdad? Para todos aquellos que le hemos aceptado al Señor, aleluya. Por eso tenemos que tener el casco o el yelmo, para que esos dardos del enemigo no penetren a nuestra mente y no hagan daño.
En este pasaje solamente dos armas ofensivas, los calzados para compartir el evangelio. Lo que está diciendo aquí, que en este pasaje hay solamente dos armas ofensivas al enemigo, que son las que más no le gustan a Satanás. Los calzados para compartir el evangelio. Quiere decir que aquellos que comparten la palabra del Señor, dice que estos ofenden más al enemigo. El enemigo se enoja más con ellos, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, ambos representando la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es como espada, la espada del Espíritu de Dios. Una vez más, nuestro llamado es a resistir. Nuestras armas son mayormente defensivas porque la batalla pertenece al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aunque tengamos todas esas armas, usted y yo con todas esas armas que nos recomienda a ponernos, dice que son defensivas, porque la batalla no es de nosotros, la batalla le pertenece al Señor. Aún nosotros con esas armaduras, alabado sea el Señor, fortalecidos en la fe en el Señor y llenos, alabado sea el Señor, de la confianza en el Señor, nosotros aún dice que nosotros, la batalla no es nuestra, el Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros simplemente aprendemos a resistir con esas armaduras puestas, pero la batalla es de Dios. Poderoso Dios. El quien lucha por nosotros, solamente con su palabra y su poder hay victoria. Con la palabra está la victoria. La palabra de Dios que saca a la luz toda mentira del enemigo. Poderoso Dios. Cuando apoyamos nuestra fe con vivir en la palabra y la oración, recibimos nuestras instrucciones del Espíritu Santo para la batalla. Él es el consejero, Él es el que nos dice cómo podemos movernos, cómo podemos dirigirnos en la batalla. Es solamente a través de la oración. Si no oramos, no podemos recibir consejo ni instrucción de guerra para poder resistir a la batalla que se viene. A través de la oración solamente es como podemos ser instruidos por el Espíritu Santo. Dice que el Señor nos llena con su verdad para que podamos predicar con su espada. Efesios 6:17. Como un martillo que despedaza, dice que es la palabra del Señor. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra dice que es como martillo, que despedaza todo argumento de mentira de Satanás, desborona y deshace, ¿verdad? Que es como espada también, que penetra y corta hasta los tuétanos, separando también toda mentira del enemigo. A toda persona que se le habla la verdad, dice que cuando la verdad cae sobre alguien, dice que la siente dura, dice que corta, se siente. Alabado sea el Señor, esa verdad, aleluya, gloria a Dios, como viene y duele cuando le están hablando la verdad a alguien, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces, ya para concluir, hermanos, si alguno tiene una pregunta sobre esto, el micrófono se abre.
o un comentario antes de dar conclusión al estudio? ¿Algo que no le haya podido explicar bien? Ok, voy a leer la conclusión del estudio y ya ahorita se abre el tiempo de preguntas. Conclusión: la batalla contra Satanás y sus demonios es necesaria. ¿Cómo? Si no tuviéramos guerra, fuéramos unos cristianos flojos, confiados, tranquilos, fríos. ¿Ya? Pero la misma guerra o la batalla nos hace mantenernos alerta, ¿verdad? Listos, despiertos, porque tenemos un enemigo. Entonces dice que es necesario. La batalla contra Satanás y sus demonios es necesaria, así como el mundo actual no puede escapar a la guerra contra el terrorismo. Nosotros tampoco podemos escapar de la guerra contra Satanás, nos guste o no. Estamos en guerra. No podemos pedir amnistía ni consideraciones médicas, ni tampoco podemos evitar las balas y las bombas. Estar en medio de la guerra y no darse cuenta de ello es aún más peligroso. Si ignoramos al enemigo, nos colocamos como un blanco a derrotar. Pablo nos ordena: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 16:11. La batalla ya ha sido ganada por Cristo en la cruz, donde Él despojó las autoridades, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Compare Primera de Pedro 5:8 y 9. Así que habiéndolo hecho todo, estamos firmes. ¿Se da? Cristo ya venció. Ahora nosotros nos aconsejan a mantenernos alertas, firmes, ¿verdad? Bien conscientes que tenemos un enemigo que nos acecha día y noche. Pero no se preocupe. Escuchemos el consejo, ¿verdad?, que el estudio nos da, o el consejo de los siervos del Señor. Fortaleceos en el Señor y resistid, y el enemigo huirá. Pero resista, que no lo convenza, que no lo debilite, que no le robe su fe, que no le quite su confianza. No pare, siga caminando en el Señor. No se quede. Decidió seguir al Señor, hay que seguirlo. Hay que seguir esperando la promesa. Hay que mantenernos firmes en la fe. Si cerramos nuestros ojos antes de que el Señor venga, pero Él dijo que vendría, y le vamos a esperar. Alabado sea el Señor. Esa es la victoria. Que no lo muevan de su fe en el Señor. No se deje engañar por el enemigo. Que diga que lo que la palabra dice no es verdad, que si será verdad o no. ¿Qué otro libro puede desmentir a la Biblia?
No hay ningún otro libro que pueda desmentir a la palabra del Señor. Meditaba la semana pasada, aún de que es el libro más antiguo, más leído en todo el mundo, no hay un libro que pueda decir lo contrario de este libro. No existe en la tierra otro libro que pueda decir que la palabra del Señor no es lo que dice ahí. Entonces esa es su guerra, esa es mi guerra, a mantenerse firmes en lo que hemos creído, creerle a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad y no existe otra verdad. Lo que el enemigo habla, el padre de la mentira, son puras mentiras criadas de él mismo, proceden de él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién se animó a comentar algo o alguna pregunta? Vamos. ¿Qué le gustó? Comente qué le gustó de esto. No estoy enojado, ¿por qué se asustan? Yo nomás doy el estudio aquí a como está el manual nada más. Amén, alabado sea el Señor. A mí me gustó esto se me hizo interesante porque a veces yo tenía ese prospecto también, porque yo estaba en otra iglesia y usaban mucho eso de hacerle guerra al enemigo, pero de una manera física, pues, así como con fuerza física. Y ahora me doy cuenta que no es de esa manera. Ajá, creo que hasta un canto hay por ahí. Ajá, es espiritual. Es como que usted diga no a lo malo, que resista la tentación. Ahí usted está venciendo. Sí, por eso el estudio dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantenernos fortalecidos? A través de la oración, ¿verdad? A través del fortalecimiento de la palabra, ¿verdad? ¿Mande? Pues el que no ora, el enemigo se lo devora. Pero lo que me gustó del estudio, que yo antes tenía este prospecto sobre el devorar, es que te hiciera daño el enemigo, que un accidente yendo a tu casa, que te caíste y ya te moriste. No, el devorar es que te robe la salvación, que te robe la fe en Dios, la confianza. Ya te ganó para con Él, ya te sacó de tu fe con Cristo y ya te movió para otro lado, como que dice, ya te ganó. Ha habido muchos cristianos que han muerto en accidentes, pero ese no, a lo mejor el enemigo tocó su carne, pero su alma no, porque él no puede, solamente el Señor. Entonces a mí me gustó ese estudio en esa parte, ¿verdad? Me aclaró ese punto. Aún yo también ya lo sentía yo, que no se trata de palabrerías o que de golpes o el cristiano, ¿cómo le llaman? El cristiano bien fuerte en guerra, lo hace de una manera física, ¿verdad? No es así. Lo que sí podemos es con fuerza y con alegría, pues sí, adorar al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si no tienen
alguna pregunta, algún comentario, pues yo voy a darle gracias al Señor y de ahí le cedo el tiempo a mi pastor. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Padre mío, Dios Todopoderoso, Rey de gloria, mi amado, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre bendito, porque me has dado la oportunidad, Padre, de estar aquí delante de tu pueblo, Dios, para poderles compartir el estudio de tu palabra. Gracias por tener misericordia de mí y darme la oportunidad, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, porque usted, Señor, toma control de todo lo que se habla aquí, Señor. Sabemos, Padre amado, Señor, que por nosotros mismos no podemos hablar nada. Todo es con tus fuerzas, todo es con tu poder, todo es con tu gloria, Dios amado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios bendito y eterno Dios, Padre, que esta palabra, Señor, permanezca en mi mente y en mi corazón y en la mente de mis hermanos también, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a mantenernos fuertes y fortalecidos, Señor, para poder resistir al enemigo, Dios amado. Señor, sin ceder a las tentaciones, las ofertas que el enemigo hace, Señor, para podernos desviar, Señor, de tus caminos, Señor, que quiere contaminar nuestro corazón, Padre amado, Señor. Te ruego, Dios bendito y eterno, Dios de la gloria, Señor, que tengas misericordia de nosotros, nos ayudes, nos fortalezcas, Padre amado, y nos des la victoria cada vez, Señor, con tu poder y tus fuerzas, que el enemigo quiera venir a perturbarnos, Dios amado, Rey de la gloria. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Así le paso el tiempo a tu hermano Avi.